Saludos, saludos. Un saludo muy especial para todos los que nos siguen, de parte de Piti Mencina y también de esta plataforma. Vamos a estar tratando ahora un tema, la generación a los foques. Pero yo le voy a hacer una pregunta, doctor Espallá. Doctor Espallá, ¿qué significa la generación a los foques? Mira, don Apolinar, la generación a los foques es una a los foques, ¿verdad? No, porque no quiero que me corrijan ni que me den cátedra. Es a los foques, a las focas. No, vamos a los foques, ¿no es? A los foques. O a los foques. Vamos arriba, a los foques, no, porque está dicen. Sí. La generación es tal. Sí, a los foques. La generación a los foques es una generación que yo la he marcado en un margen etario entre 30 y 35 años. Una generación, por términos académicos, ronda entre 20 y 30 años. Pero esta generación es una generación que yo le he sumado a motus propios 5 años más y es designada a través de unas declaraciones dadas por el ex congresista Domingo Páez. Ciertamente la generación a los foques es una generación con sus particularidades. Oí a alguien decir que el señor Domingo Páez desconoce en profundidad a la generación a los foques. Lamentablemente es totalmente cierto. Pero no solamente es cierto que el ex congresista Domingo Páez desconoce a la generación a los foques, quizá porque las distancias en márgenes etarios entre una y otra es demasiado profunda. Porque los intereses entre la generación que representa a Domingo Páez y lo que es la generación a profundo y lo que es la generación a los foques es extraordinariamente abismal esa brecha. Sino que vemos que dentro de la misma generación, que es algo que caracteriza a la generación a los foques, existe un gran desconocimiento de ella misma. Don Apolinar, Juan Champán, don Piti Mencina, es un hombre de una sabiduría incalculable. Y don Apolinar, con mucha preocupación, me parece que porque sigue un poco sus contenidos y porque siente cierto tipo de aprecio por Aneudi Santos, me preguntaba, ven acá, y Aneudi forma parte de la generación a los foques. Le dije, don Apolinar, yo le voy a contestar eso, pero se lo voy a contestar en cámara. Y sí, don Apolinar, Aneudi forma parte de la generación a los foques. Yo pensé que se iba a salvar, pensé que iba a ser un poquito más benigno con el señor Santos, pero no, él también pertenece a esa generación comunicacional. Aneudi explicaba de una manera un poquito transliterada lo que es la generación a los foques a través del algoritmo. Una cuestión que me da un poquito de risa, porque don Apolinar en estos días que me estuvo visitando veía una de las traducciones de la biografía árabe, una traducción del árabe al inglés de la biografía de Al-Jurasim, que don Apolinar en una ocasión él y yo tratamos. Y tratar de explicar la generación a los foques a través de la definición de lo que es un algoritmo es un poquito raro, porque el algoritmo es simplemente un conjunto de operaciones sistemáticas que te dan al traste o sirven para resolver un problema. Es decir, no veo la relación entre un sistema de comunicación ni lo que es una generación de comunicación con la definición de un algoritmo. Eso es una focada, eso es una respuesta de una generación, la generación a los foques. La generación a los foques, señores, simplemente tiene un montón de cosas buenas.
Un chorro de cosas buenas tiene la generación Alofoque, pero también tiene muchísimas cosas malas. Como todo en la vida, ¿qué me pasó, don No, Apolinar? dale para allá, dale para allá. Como todo en la vida, las cosas malas realzan sobre las buenas, pero eso no exime a la generación Alofoque de que tiene un chorro de cosas malas también. Yo le puedo enumerar muchísimas cosas buenas de la generación Alofoque. Como por ¿Qué? ejemplo, Señores, el manejo de la comunicación, de las redes y de lo que es el mundo digital es una generación ambiciosa, sumamente ambiciosa. No es una generación conformista. ok. Y eso son cosas que a los muchachos en la cabina de Esto no es radio se le olvidó mencionar. No es nada malo que a la generación, esa generación de 30 años, 35 años hacia atrás, sea llamada la generación Alofoque. Es un orgullo para Santiago Matías. No, pero claro, hermano, porque es que viéndolo desde un punto de vista también un poquito razonable, Claro, no podía. podemos ver también cómo ha ido escalando, que ha ido abriendo paso, ¿me entiendes? Es bueno ser ambicioso, lo que no se puede ser es codicioso o avaro. No, Pero pero es bueno ambicionar, es una generación. llegar a lo más alto que usted Don pueda Apolinar, escalar. es una generación ambiciosa. Yo diría que es y como usted dice, en la buena connotación de la palabra ambiciosa. Ahora no podemos, señores, quitarle el lastre que tiene la generación Alofoque, que es bastante grande, es bastante notorio. Y uno de ellos, y me voy a auxiliar de Oliver Stone, uno de ellos es que es una generación que ignora un montón de vainas que simplemente no le interesa saber. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la ignorancia y la estupidez? No lo sé y no me importa. Pero me gustaría saber me gustaría como que usted me explicara un poco por qué razón a ellos no les interesa saber ciertas cosas. No le interesa saber ciertas cosas porque es más cómodo ignorarlas. Y don Apolinar no está de acuerdo con eso. Y no solamente don Apolinar no está de acuerdo con eso, sino que don Apolinar, cosa que no es común en el día de hoy, me limitó la sección. Porque yo iba a probar que la generación Alofoque, en muchos sentidos, simplemente representa la degeneración de un sistema de pensamiento. Duele a quien le duela. La realidad. Y voy a poner el mejor ejemplo de lo que es esa degeneración. Y es tu pasar de Enrique Piera Puy, es tu pasar de Orlando Martínez, es tu pasar de Gregorio García Castro, es tu pasar de Narciso González, es tu pasar de los mártires del periodismo, incluso los vivos, como don Bonaparte Gotró Piñeiro. Es tu pasar de Guido Gil a Ramón Tolentino. Ese es el mejor ejemplo de la degradación del pensamiento. Normal. Las degradaciones del pensamiento, el pensamiento es cíclico, el pensamiento evoluciona. Pero cuando el pensamiento degenera, llama la atención. Tiene algo que corregirle. Y lo voy a hacer desde esta tribuna de humildad. Humildad. Que
es una de las cosas que impone don Apolinar en este estudio. Y de justicia. Y voy a corregir un poco al buen amigo de don Apolinar, don Aneudi Santos, porque lo noté un poco enfatuado. Lo primero es lo siguiente, una figura como don Santiago Matías, que creo que es un poquito mayor que yo. Creo que un poquito mayor que yo, un par de años, ¿verdad? ¿Usted cree? Sí, yo creo que sí. Yo no soy tan viejo, don Cencito pensaba que yo era un viejo. Hasta yo, pues yo lo boté con cana, yo pensaba que usted era un viejito. No, no soy un viejo, no. Creo que de Santiago Matías, si no es un poquito mayor que yo, podría tener mi edad. Si tiene algo menos de mi edad, es muy poco. Pero ese personaje usted me está diciendo que amigo mío, no es amigo mío. Es una persona quien don Apolinar aprecia su trabajo. Yo sé que aprecia su Ahora- trabajo y es un comunicador. Ahora sí. Y es un comunicador que Sí, ha ahora hecho sí. buena cantidad de trabajo. Lo encuentro un poco enfatuado, lo encuentro un poco falto de un chin de humildad. Pero desde esta tribuna de humildad vamos a esclarecer un poco. Mira, los algoritmos no sirven para explicar una nueva forma de hacer comunicación. Quizás se pueden utilizar para explicar cómo se generan los videos. No la calidad, la impronta o la influencia que tiene ese contenido dentro de una generación o dentro de la población que simplemente lo observa. Y en estos días, don Apolinar y yo hablábamos del tema, de lo que es un contenido banal. Y ciertamente, señores, no criticamos el contenido banal de Alofoque. A mí no me gusta. Don Apolinar lo ve esporádicamente, pero hay gente que es muy seguidora de ella. Yo le puedo decir una cosa, mi esposa actual es una gran admiradora de Alofoque y es una pediatra en formación. Yo me burlo muchísimo de ella. Yo muchas veces me pongo a observar también su contenido. Claro. ¿No? Y a quien lo vea muy bien, señores. Porque como dijo Beatriz Gil, yo no estoy de acuerdo con... Tú sabes que al arquitecto Herrera le encojonaba cuando yo le decía eso. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Pero por el derecho que tú tienes a decirlo, yo sería capaz de dar la frase no es de Voltaire, como la gente piensa, es de Beatriz Gil. Entonces, bien, su contenido es banal. Pero hay mucha gente que lo sigue, hay mucha gente que le gusta. Don Apolinar lo ve de vez en cuando. Vanessa es loca con el contenido que él hace. A mí no me gusta. Y eso no tiene nada de malo. No, El claro. tú criticar ese contenido es simplemente un reflejo de lo que es un pensamiento reaccionario. Pero seguía con Anel. Santiago Matías no es un hombre del entretenimiento. Santiago Matías es un personaje de lo que es la nueva comunicación y los nuevos medios de comunicación, que ahora mismo nuevamente están realizando un ciclo. No voy a entrar en eso. La sección mía de don Apolinar la ve 300, 400 gente. Hoy la van a ver 25. Así que no voy a entrar en eso. Pero no es un hombre del entretenimiento. Santiago Matías es un hombre de la comunicación. Otra cosa, Neus, y discúlpame. El éxito no se mide en influencia, ni siquiera en el entretenimiento. El éxito se mide en mención de logros. Y yo te voy a nombrar un personaje que era del entretenimiento. Fue un hombre muy exitoso, pero no tuvo ningún tipo de influencia. Y es Howard Hughes. Pero todavía en la política tú tienes eso. Y tú tienes el fenómeno de Edward Kennedy.
Para que la persona entienda lo que yo estoy diciendo, voy a hacerle referencia a un libro que se llama Las tribus de la colina. Ángela, cuídame ese libro, por favor. Entonces, eso es un error. Es un error de desconocimiento. Y es un error del desconocimiento a una generación que tú perteneces. No se puede excindir a Santiago Matías del debate. Es que no hay debate en cuanto a Santiago Matías. Se ha utilizado el nombre de Santiago Matías para uno nombrar esa generación. Pero Santiago Matías no es el responsable del pensamiento ni de la mecánica comunicacional ni de las particularidades de la generación Alofoque. Él simplemente es una persona a la cual se ha nombrado o se ha utilizado para nombrar esa generación. Como en su momento hubo la generación del 26, la generación del 50. Y muy bien por él. Qué bueno que un muchacho salido de la barriada del Capotillo lo logró. Ahora, el tú venir de abajo, señores, sé que don Apolinar va a fustigarme por eso, pero el tú venir de abajo no es una razón para tenerte de ejemplo. Porque tendríamos que tener entonces de ejemplo a personajes como Muammar Gaddafi o Pablo Escobar. Los aportes que tú haces dentro de tu generación, dentro de tu sociedad, dentro de tu país, entonces sí suman. A esto. Ciertamente Santiago no es ni siquiera el precursor, mucho menos el responsable, es simplemente quizás la cara visible. No es el único protagonista tampoco. Por otra parte, yo quería decir algo de la plataforma de Esto No es Radio. Yo lo oigo ustedes muy críticos, muy duros, muy fuertes, hablando del tema. Pero yo no veo mucha variedad dentro de ustedes. Es decir, sus representantes son las personas que participan dentro del foro. Son representantes tanto del PLD morado como del PLD verde, que no es malo. Es una expresión democrática, aunque es una expresión democrática un poquito monopolizada. Es mi forma de ver. Tengo derecho a tener esa forma de ver. No, claro, porque tú tienes derecho también a expresarse y a pensar de la manera No, que es lo que hagas. los hechos hablan. Los hechos hablan. Sabemos quiénes son los que participan. Me molestó un poquito la manera en que el señor Tolentino fustiga al Partido de la Liberación Dominicana, porque sabemos que el Partido de la Liberación Dominicana aportó lo más preciado que tenía al surgimiento y al empoderamiento de esa plataforma, de ese grupo de medios que ahora mismo tiene Santiago Matías, y lo ayudó con sus recursos. Una cosa era lo que era la plataforma de Santiago Matías antes de que el presidente Danilo Medina y el señor Castillo Terrero fuera candidato. Y otra cosa es lo que son ahora. Decía hace un momentito que esa era la generación que más le había aportado a la democracia dominicana. Yo lamento disentir, pero también entiendo que es simplemente una expresión de lo que es el pensamiento Alofoque. Es una focada. Sobre todo porque me gustó
me gustó este post. Esa es la generación que más le ha aportado a la democracia dominicana. Yo entiendo que quizás ustedes ignoran lo que fue la generación gloriosa, los muchachos del 14 de junio, o la generación del 65 que hizo un enfrentamiento al ejército más poderoso del mundo, o a los jóvenes palmeros que enfrentaron una pseudo-democracia, mejor dicho, una dictadura, y han abonado los terrenos de la democracia dominicana con su preciosa sangre. Señores, la generación a los foques, no solamente la generación a los foques, mi generación no ha dado un Manolo Tavares, no ha dado un Amil Aberjas, pero tampoco ha dado un Francisco Alberto Camaño de Ño, no ha dado un Manuel Ramón Montejaracho. El tú hablar de que es la generación que más ha aportado a la democracia es un ejercicio de pura ignorancia. Ciertamente quizás alguien me va a decir, bueno, tiene mucho que ver, se parece un poco a lo que es la generación Beat. No he visto entre la generación a los Fokker a un Antonín Artois o no sé, un Kerouac, por decir a alguien. Entonces no podemos meternos tan alegremente en ese tipo de asuntos. La generación de los foques ciertamente también es una generación de un espíritu transgresor. La juventud es transgresora. Me parece que el joven de apellido Jiménez citaba una frase de Aristóteles en que decía que la juventud de su tiempo eran malhumorados, maleducados, que no tenían moral. Bueno, ciertamente ese pensamiento es un pensamiento que las generaciones anteriores siempre tienen sobre la juventud, que no es un pensamiento falso, que tampoco es un pensamiento negativo. Yo entiendo que la juventud tiene que ser transgresora, tiene que ser contestataria, tiene que ser poco conformista. Es una respuesta a los focos, como diría allá en el Hugo Mendoza, Rodolfito, es una focada. Por último, quiero quizás ya por último, corregir a la señorita, ¿verdad, don Apolinar? Dele para allá. La señorita, don Apolinar ahorita me preguntaba, ¿y cuál de las dos señoritas? Y decía, a la bonita. Decía, don Apolinar, las dos son bonitas, bueno, a la más bonita. Y era algo que decía Ariel cuando parafraseaba a don Domingo. Decía que es un ejército de jóvenes sin trabajo. Ciertamente es un ejército de jóvenes sin trabajo. Hay pocas oportunidades. Don Apolinar lo vive diciendo aquí. Claro. Sí, es un ejército de jóvenes sin trabajo. Es verdad, y eso no es malo, eso habla de la poca oportunidad en República Dominicana. No veo por qué hay que criticar eso. Sin educación, señores, quiero corregir otra vez al joven Jiménez cuando decía que era la generación más educada de República Dominicana. A este tiempo, señores, es la generación
con mayor cantidad de deserciones per cápita. ¿Cómo vamos a decir que es la generación más educada? Y yo iba a probar que eso no es así, pero don Apolinar me aporrió un poco en el día de hoy y me frenó. Y más violenta. La violencia siempre es bueno en la juventud, pero una prueba de que es una juventud y una generación violenta son los comentarios que ustedes han generado contra el mismo congresista, que además de ser un hombre mayor, es un ex congresista. Debe tener cierto respeto. Y me recuerdo que la señorita, que desconozco el nombre, dijo, Gusto. Señores, Gusto era la generación de la no violencia. Hagamos el amor y no la guerra. Y luchaban contra la guerra de Vietnam. Otra respuesta a los jóvenes. Señores, habiendo hecho estos correctivos desde esta plataforma de humildad y de justicia, yo voy a despedir. Con respecto a Neudi es la parte conservadora de la generación a los jóvenes. Un placer. Bueno, ya escucharon al doctor Espaillá. Siempre es un verdadero privilegio tenerlo por aquí y escucharlo disertar, ¿verdad? De la manera que lo ha hecho. Hoy me freno, pero yo sé que él me quiere mucho. A los jóvenes, como siempre, le digo, estudia, practica deporte, trabaja, vive una vida social, no tome la delincuencia. Gloria a Dios Todopoderoso. Cristo lo ama mucho. Ya me dice una cosa, don Apolinar, yo tengo que darle las gracias a don Apolinar Pití Mencina, porque don Apolinar me ha hecho uno de los mayores regalos, uno de los regalos que yo más atesoraré en mi vida entera. En estos días, mi hermano Román Ernesto me mandó una foto de mi abuelita mirando el contenido mío y de don Apolinar. Gloria a Dios. Gloria a Jehová, me dio mucha satisfacción. No, la saludamos también, que Dios la bendiga grandemente. Amén, así como abuelita vio. No pensé que abuelita veía, señores, la plataforma, oye el alcance de la plataforma. Abuelita se sentó a ver el contenido mío y de don Apolinar, así como en sus tiempos. Se sentó a escuchar a mi padre hablando por radio. Mil gracias. Bueno, pues Dios les bendiga a todos y para adelante.